GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Gracias al gentil auspicio de Panadería y Pastelería La Unión, en la mesa de la familia quiteña desde 1988. En Sueños Floristería, contactos al 099-877-9043. Medwin Sistemas, la solución perfecta. Amigas, amigos, seguidores de GAFA TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por estar siempre pendientes de Pensamiento Crítico, el programa de opinión de GAFA TV Ecuador. Nos pueden seguir en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y por supuesto dar un like en nuestra página web www.gafatv.com. Pensamiento Crítico llega gracias al gentil auspicio de Panadería y Pastelería La Unión. Le damos paso a nuestro compañero Fernando García. Fernando, bienvenido, muy buenas noches. Hola Galo, buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador este miércoles 16 de junio del 2021. Hoy vamos a hablar sobre un tema tributario, sobre el tema económico, para lo cual hemos invitado al abogado Napoleón Santamaría. Él es experto en derecho tributario. Y el título de nuestro diálogo de esta noche es Eficiencia tributaria y aporte patrimonial de los más afortunados, una alternativa para superar la crisis económica y social. Napoleón, buenas noches, muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo está usted? Fernando, saludos, apreciado Fernando, y todos los queridos amigos que nos dispensan con su atención. Fuerte abrazo para todos, con los mejores deseos de salud para todos. Muchas gracias, Napoleón. Este día ha sido bastante auspicioso, de sol, un poco de claridad en comparación a los días anteriores. Para comenzar, Napoleón, el tema tributario es un tema recurrente en nuestro país, ¿verdad? Es un tema que siempre se está analizando, debatiendo, pero nunca encontramos unas salidas objetivas y reales. Pero a manera pedagógica, mi querido Napoleón, quisiera saber cómo, por qué y quiénes evaden los impuestos en el Ecuador, tomando en cuenta lo que dice la CEPAL, 7,000 y pico de millones de dólares se evaden anualmente en el Ecuador de impuestos. ¿Cómo, por qué y quiénes evaden, quiénes dejan de pagar los impuestos en nuestro país, Napoleón? ¿Por qué el tema tributario, y tú sabes, por qué el tema tributario es tan importante? Porque es que esto debemos todos los ecuatorianos estar conscientes que el aporte tributario de los 17 millones de ecuatorianos, o por lo menos de la población económicamente activa, 10 millones de ecuatorianos, es lo que sostiene las finanzas públicas del país. Hoy día representa del gasto corriente el 80% de los ingresos, 81% realmente. Es decir, si es que este país no llegase a tener esa recaudación tributaria, es muy difícil que el Estado ecuatoriano pueda programar pago de sueldos y salarios, asistencias sociales, gastos administrativos del Estado, funcionamiento de todo el aparato gubernamental. Por lo tanto, vista esa importancia, esa magnitud que significa el régimen tributario, esto tiene que ser materia de discusión y de análisis permanentemente. Ahora, el problema, mi querido Fernando y queridos amigos que nos atienden y nos dispensan con su atención, es que Colombia hace 50 días entró una convulsión completa. ¿Y por qué fue ese tema, mi querido Fernando? Porque el presidente Duque se equivocó en la reforma tributaria que la presentó, en este caso, a la hermana República de Colombia. ¿Por qué? Porque precisamente, ahí sí atando a tu pregunta, no iba a combatir la evasión, la corrupción, el despilfarro, la elusión tributaria, los excesos de beneficios y de exoneraciones tributarias, sino que estaba apretando el bolsillo más de la clase, realmente de todos, pero el bolsillo que es más sensible es el de la clase pobre, el de la clase media. El de la clase pudiente puede soportar algo más de carga fiscal, no los restantes. Y la verdad es que las clases medias y las clases pobres son las inmensas mayorías en esos países en la región. Entonces, quedémonos en el país con este
tristísimo mensaje de lo que le pasó a Colombia. ¿Por qué? Porque precisamente eso es lo que no debemos hacer como país. Es decir, muchos piensan que podría venir una reforma tributaria vinculada a incrementar el IVA. Recuérdate tú, Fernando, que con la carta de intención, la firmada con el Fondo Monetario en el 2019, se decía hasta 3 puntos del IVA, se decía gravar con impuesto a la renta el 13º y 14º sueldo, incrementar bases imponibles para incorporar a más personas en el pago del impuesto a la renta, impuestos ambientales, etcétera. Bueno, hay que decirles a los señores del Fondo Monetario con el mayor respeto que ninguno de esos compromisos el país hoy día los puede cumplir. ¿Por qué? Porque volvemos al punto inicial, porque una reforma de esa magnitud haría que el bolsillo escuálido de la clase media y más pobre se vea más sacrificado. Y no es un tema económico, es un tema social. No podemos estar pidiendo una contribución para pagar la factura que nos deja la crisis económica y la pandemia a las clases menos poseídas de nuestro país. Resumen, ya que no hay capítulo para avanzar en una reforma tributaria global integral, el primer tema que tú planteas es, ¿y entonces qué hacemos? Y tú ya nos introduces en algo. Entremos en lo que es evasión tributaria. Y efectivamente la CEPAL ya le ha dicho al Ecuador, y en el informe de octubre de 2020, dice, América Latina tiene un gravísimo problema de evasión tributaria, pero el de Ecuador es, entre los países de América Latina, uno de los más agudos, 7.600 millones de dólares que se dejan pagar. Pongamos una relación, ¿cuánto es esto, mi querido Fernando? Y la respuesta es que esto es el doble del déficit fiscal. Es decir, si nosotros cobráramos los impuestos, no tendríamos déficit fiscal. Es el 33% de toda la recaudación. Representa lo que les entregamos a la salud, a la educación y a los municipios en un año, 7.600 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de una cifra muy importante, muy realmente potente en la que debemos trabajar y desde luego extirparla. Y tú pones quizá la pregunta más dura, ¿dónde está la evasión? ¿Quién está evadiendo? Y la respuesta, mi querido Fernando, es que la evasión es transversal. Es desde la gran empresa hasta el pequeño microempresario que teniendo que colaborar con algo de tributos en el país, no lo hace, no lo aporta, no lo destina. Y entonces tenemos la coyuntura de que la evasión es un cáncer producido, entre otras cosas, Fernando, por la corrupción, por esa destrucción de las bases morales del país. Bueno, pero ahora podemos, con un nuevo gobierno, con unas nuevas intenciones, quizá podemos avanzar para efectivamente ser muy ágiles, muy concretos y muy dinámicos en combatir la evasión fiscal. Napoleón en el titular decía eficiencia tributaria, la primera parte. ¿Cómo podemos hacer eficiencia a sabiendas de que existen leyes? Hay suficiencia de leyes en el Ecuador, sino que no la aplicamos, no hay una política pública y cultural, por ejemplo, para tributar. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que haya eficiencia tributaria, Napoleón? Perfecto. ¿Qué significa eficiencia? Es decir, 3 pilares. Primero, recaudar todo lo que debemos recaudar. Y eso significa combatir la evasión. Por cierto, Fernando, vale comentarlo. El Ecuador suscribió el convenio para intercambiar información con efectos tributarios con los Estados Unidos. Y tú sabes que si hemos dicho durante los últimos 40 años que se han fugado algo de capitales del Ecuador, el destino primogénito, el más importante, son los Estados Unidos. Así que ahora, teniendo un instrumento de política jurídica para intercambiar información, precisamente podríamos utilizar a ese mecanismo para decirles a todas las personas que tengan recursos en el exterior, decirles, ¿ustedes tributaron sobre esos fondos? ¿Tienen declarados esos fondos en el Ecuador? Si los tienen declarados, no hay ningún problema. Si no los tienen declarados o no han tributado sobre el rendimiento financiero que esos fondos han producido en el exterior, creo que el Ecuador sí puede avanzar en un proceso de recuperación de tributos no cobrados. Y por eso es que el principio de la eficiencia es recaudar lo que se debe. Segundo, es administrarlo decentemente. Porque, queridos amigos, el país no es un país pobre. Lastimosamente, el Ecuador no está, o afortunadamente, no está catalogado en la OECD y en los reuniones internacionales como un país pobre. Es un país en vías de desarrollo. ¿Esto qué quiere decir? Que no tendremos toda la riqueza
de los países del primer mundo o los desarrollados, pero sí tenemos los recursos suficientes como para sustentar al menos parcialmente las necesidades insatisfechas de los ecuatorianos. ¿Qué es lo que pasa? Es que el segundo pilar de la eficiencia, que es precisamente la buena administración de los tributos, ha sido despilfarrada. Ya vemos el caso de Seguro Sucre, una empresa que 5 años atrás tenía un patrimonio que bordeaba los $100 millones. Ayer entró en liquidación con un patrimonio de $79 millones y con pérdidas de $8 millones el último año. Seguro Sucre. Y así tenemos el tema de TAME, y así tenemos el tema, bueno, de muchas empresas, Flopeg, etcétera, que lo que hicimos es el peor de los mensajes en la no eficiencia es que los tributos se vayan a la mano de la corrupción. Y mientras tengamos gobernantes, y me refiero a gobernantes nacionales y municipales y provinciales, desde luego, que no Napoleón administren de forma honesta tributaria. Sí, Fernando. Mira, Napoleón, hablábamos de los 7,000 y pico de millones que dice la CEPAL de evasión, pero hay también un poco de distorsiones en cuanto a la exoneración de impuestos que superan los 5,000 millones de dólares. No todos esos impuestos son bien utilizados y bien canalizados. ¿Cómo corregir eso? ¿Cómo hacer de que esas exoneraciones en verdad sean beneficiosas y las que no son, se las corrija y se las recaude? Muy bien, Fernando. Entonces, mira que el tercer tema es que una vez que cobremos y cobremos bien, los administremos, le justifiquemos al país qué estamos haciendo con estos tributos. Y tú en este tema de justificación tomas algo importantísimo. Ya hablamos que la evasión es 7,000, es una cosa monumental. Y por eso cité, es el doble del déficit fiscal. Significa toda la asignación de salud, educación y municipales. Es una cantidad sumamente grande. Pero el otro tema es el tema vinculado a las exoneraciones tributarias. En el propio informe de la Administración Tributaria, el gasto tributario en el Ecuador, es decir... Porque yo te preguntaba las distorsiones que existen en el asunto de la exoneración tributaria. Justo, déjame terminar con esto. Y entonces, ¿a cuál es el segundo bolsillo que puede acudir el Ecuador? Y estos mensajes claros al presidente de la República. Primero es, vamos a combatir la evasión. Decididamente, tenemos las herramientas jurídicas. A los que no tributaron bien, a los que han escondido, a los que se han ido por el margen de la ley, hay que decirle, invitarles, regularícesen, paguen, no se metan en problemas. Segundo, el tema del país donde sí puede trabajar, Fernando, es quitar exoneraciones. Desde luego, el SRI dice que tenemos un conjunto de exoneraciones que representan 5,508 millones de dólares. Como tú dices, quitar todas, no estamos diciendo quítele el IVA a las personas de la tercera edad, pero sí estamos diciendo reveamos el tema del IVA a los municipios. No hay razón técnica ni jurídica para entregarle el IVA a los municipios. Los municipios tienen que ser entes recaudadores de impuestos subnacionales, no pedidores de mano. Y luego, la recaudación, la asignación presupuestaria y la devolución del IVA que reciben los municipios, en muchos casos, queridos amigos, se ha ido a obras suntuarias. Estamos preparando un informe donde estamos viendo que el 78%, cuando lo terminemos lo sacaremos, le diremos al país, 78% de la asignación presupuestaria del gasto de capital se fue al gasto suntuario. Esto quiere decir a parques, a jardines, a atrios de catedrales, a recuperaciones de lagos, etcétera. Esto no se compadece con un Plan Nacional de Desarrollo. Teniendo los recursos a nivel nacional y municipal, no podemos destinarlo a este tipo de obras que hoy día el país no necesita, que hoy necesita obras más importantes. Entonces, sí, en el tema de exoneraciones, Fernando, sí tenemos donde presionar para definitivamente solo beneficiar, solo conceder, entregar exoneraciones a aquellos grupos vulnerables de la sociedad y que económicamente se encuentran deprimidos. No podemos tener empresas que generen utilidad y que estén exoneradas de impuesto a la renta por leyes de fomento, que no han fomentado nada. Esas leyes de fomento de cero impuesto era para que venga inversión extranjera,
para que vengan capitales, para que se cree empleo. Los últimos 15 años no ha llegado $1 adicional de lo que siempre ha llegado, 780 millones de dólares de inversión todos los años en el país. Empleo no se ha generado, tenemos solo el 33% de población económicamente activa empleada. Por lo tanto, hemos cedido capacidad de recaudación tributaria a cambio de que venga inversión y se genere empleo. Esto no ha sucedido, hay que revisar, porque no se compadece teniendo un país con tantos índices altos de pobreza y de extrema pobreza, por otro lado, compañías con utilidades que no estén pagando impuesto a la renta porque la ley les exonera. Sí que es el segundo mensaje, sí podemos trabajar eliminando exoneraciones tributarias, apreciado Fernando. Es decir, ahí estaríamos sumando entre 7.000 y pico de elevación y que sea unos 2.000 o algo más de la corrección de las exoneraciones, estaríamos hablando de cerca de unos 10.000 millones de dólares de Napoleón. En todo caso, cuando se inicia un gobierno, Napoleón, siempre se está a la expectativa de las medidas económicas, de las medidas tributarias. Yo no sé, el presidente Lasso todavía en sus 3 semanas no ha evidenciado cuál va a ser su plan nacional de desarrollo, cuál va a ser su plan económico. Yo no sé si todavía no aterriza. ¿Qué piensas tú al respecto? Tú ya has dicho que con la experiencia y el espejo de Colombia habrá que pensarlo varias veces antes de emitir ciertos decretos, ciertas leyes y ciertas propuestas, Napoleón. Definitivamente, yo creo que el presidente ha reflexionado, y esto es bueno reconocer en el presidente Lasso, porque él días antes de posicionarse, el 24 de mayo, anunciaba que la misma noche, el 24, iba a mandar la reforma tributaria a la Asamblea. Salimos un conjunto de personas y dijimos, no, presidente, no puede mandar porque el ejemplo de Colombia es nefasto, realmente le deja un mensaje a la región, y el mensaje es, la reforma tributaria no debe ser para quitarle más dinero del bolsillo de los ciudadanos. La reforma tributaria está para combatir la evasión, quitar exoneraciones y cobrar a los estratos más altos económicamente hablando de una sociedad. ¿Para qué? Para que ese recaudo se transmita, se transfiera a través del principio de la redistribución de la riqueza a los ciudadanos menos afortunados económicamente hablando de nuestro país. Es decir, hoy la reforma tributaria, Fernando, es un ajedrez que se constituye en un bálsamo a aquellos sectores deprimidos de nuestro país. Y por eso te decía que hay una reflexión, porque el presidente Lasso no envió la reforma anunciada el 24 de mayo. Luego, el ministro Simón Cueva, en inicio comenzó a hablar y creo que ha mejorado su comunicación, porque ahora cuando se le pregunta en qué va a consistir la reforma tributaria, se abstiene de opinar, dice, déjenme trabajar, estoy trabajando en un proyecto y lo voy a anunciar al país cuando esté más sólido, más estructurado, más fuerte. Y esto también es sano. Sin embargo, es muy bueno decirle al gobierno de turno, a este o cualquiera, que lo que los ciudadanos estamos esperando es eso, que la reforma tributaria lo que venga es no a exprimir el bolsillo. Hoy no hay cómo pedir contribución a los ciudadanos. Hoy es el momento de ampliar una reforma inteligente y vendible. ¿Por qué, Fernando? Recuerda tú que la Asamblea Nacional está en poder de Pachacutic. El CAL, que es el que califica el proyecto de ley, también está en manos de Pachacutic, y la Comisión Económico Tributario, que es el que discute el primer informe y el segundo informe para el debate de la ley, también está en manos de Pachacutic. Por lo tanto, una reforma tributaria agresiva, durísima, como es la que se envió en Colombia, o como es la que se comprometió el presidente Moreno, el expresidente Moreno, con el Fondo Monetario Internacional, hoy día es inaplicable, es imposible de que pase ni por los filtros ciudadanos, peor aún por los filtros de la legislatura. Por eso es que necesitamos avanzar en una reforma tributaria nueva, innovadora, de consenso. Yo pienso, muchas veces hemos hecho un ejercicio, si se envía a la Asamblea una reforma para combatir la evasión, para quitar exoneraciones, para pensar hasta en impuestos a las grandes fortunas, es una reforma que va a ser fácilmente digerible en la Asamblea y definitivamente aceptado por los 17 millones de ecuatorianos. Creo que haríamos un ejercicio exitoso de reforma tributaria en la región. Ojalá y apuntemos a eso, querido Fernando.
Sí, porque el señor ministro Cueva también ya corrigió, porque él daba a entender que los nuevos ricos de este país eran aquellos que ganaban más de $550, y esa iba a ser un poco la base imponible, ¿cierto? Después ha corregido que la base imponible va a estar sobre los 700, digamos sobre los $900. En todo caso, esto de la justicia tributaria y la distribución de la riqueza son dos conceptos que todavía están por aplicarse en un país como el nuestro. ¿Cómo aplicar esos conceptos, esas categorías económicas y sociales, Napoleón? Definitivamente esos son los conceptos, ¿no? O sea, el concepto básico del Ecuador, mira, los problemas de América Latina definitivamente son pobreza, pero ahora han estallado en un problema social. O sea, si vemos los orígenes de los problemas colombianos, son los mismos que los nuestros, pero el estallido social, hoy día se cumplen 50 días de paro en Colombia, de cerrar calles, de manifestaciones, etcétera. Y yo creo que ahí ya no hay un estallido social, sino es una anarquía. Eso tenemos que preocuparnos y ocuparnos todos los ecuatorianos para que nunca nos pase eso, para que nunca lleguemos a ese estado de desesperación social. ¿Y cómo hacemos? Con equidad tributaria, con justicia tributaria. Y esto funciona claramente, como he dicho en el informe del mes anterior, la CELAC. La única manera de tener sus finanzas públicas sostenidas en el largo tiempo es pidiendo mayor contribución fiscal a los que no están pagando, a los grandes patrimonios y a las exoneraciones tributarias. Y esa recaudación trasladarlo vía salud, educación, vivienda, etcétera, a los ciudadanos más pobres o más necesitados del país, que lastimosamente 1 de cada 2 ecuatorianos hoy día viven entre la pobreza y la extrema pobreza. Esto es lo que el régimen tributario, son las bondades. Así fue creado y pensado la tributación a nivel mundial. Ahora tenemos que avanzar en un proyecto que, como te decía, innovador, que la región nos vea como un gran ejemplo de una reforma tributaria, porque tú decías algo, después de Colombia muchos siguieron para atrás, ¿verdad? España estaba en una reforma tributaria y la quitó. Brasil trabajaba en una reforma tributaria y la quitó. Se asustaron tanto porque vieron que la explosión social puede ser tan terrible que la han quitado. Ojalá, y yo creo que sí, vamos a hacer en el Ecuador una reforma tributaria que sea algo innovador, un ejemplo de hacer reformas tributarias para cumplir lo que tú has dicho, los principios de justicia, de igualdad y de equidad fiscal. Sí, justamente justicia tributaria, redistribución de la riqueza pasan porque quien más gana, más aporte, quien más tiene, más aporte, y de esa manera en función de favorecer a los que menos tienen. Entonces, ¿cuánto podríamos, pensándolo bien, cuánto podría aportar las grandes fortunas del Ecuador? Mira, en el informe de la CELAC, un poco para matizar lo que tú decías, tenemos 7.600 de evasión, 5.000 de gasto fiscal, de exoneraciones. La CEPAL nos dice que si hacemos bien las cosas cada año podríamos recortar la evasión tributaria en un 15%. Esto quiere decir, más o menos, si hacemos bien las cosas cada año, recuperaríamos 1.000 de los 7.000 millones que se estarían evadiendo. Si quitamos otros 1.000 millones de las exoneraciones fiscales, cada año ya tendríamos ahí 2.000 millones. Y la CELAC, en su informe de febrero del año anterior, dice que si el Ecuador incorpora un impuesto a las grandes fortunas, en primer lugar, quienes serían afectados son 11.000 personas. El Credit Suisse le dio la base de datos y llegaron a establecer que en el Ecuador lo que necesitamos es que 11.000 personas hagan un pago adicional de impuesto a las grandes fortunas. Y que con eso el país podría recuperar 1.100 millones de dólares. Es decir, medidas objetivas, medidas reales y técnicas. Combatir en el 15% la evasión nos daría 1.000 millones. Quitar de beneficios y exoneraciones tributarias indebidas, otros 1.000 millones. Y un impuesto a la riqueza nos daría 3.000. Fernando, estaría cubierto el déficit fiscal de este año, que bordea los 3.500 millones de dólares, casi cubierto, diríamos. Con lo cual, haríamos este ejercicio inteligente de este ajedrez tributario, pero sobre todo, vuelvo a insistir, por el amor a nuestro país, que sea esta reforma tributaria, este ejercicio, un bálsamo para que la sociedad vea que hay una contribución de la gran fortuna, que hay una contribución de las exoneraciones, que el que no estaba pagando ahora aporta, que esa gente tiene que estar confiado, que lo que nos ha dicho el presidente Lazo, yo le creo, que se va a manejar de forma pulcra y honorable y honesta esos fondos, y que luego nos van a rendir cuentas de dónde se fueron esos recursos. Si hacemos esta cadena de virtudes, mi querido Fernando, probablemente puede ser el primer gran paso de realmente reconstruirnos como nación y tener ahí sí lo que tú bien reclamas, que también es mi reclamo, pensar ya en un
Plan Nacional de Desarrollo, pero no podemos todavía armar un plan nacional mientras no tengamos estas superestructuras sumamente claras, orientadas y comenzando ya a aplicarle, ¿no? Creo que en el decurrir de los días vamos a pedirle a los ministros y desde luego al presidente Lasso que ya nos comiencen a presentar los papeles finales de programas y proyectos que en forma concreta vayan avanzando en este principio de una inteligentísima reforma tributaria para avanzar como país. Si tú dices 15% al año podemos recuperar, superando la evasión, lo patrimonial y la desoneración, progresivo, ¿no? Progresivo. Es decir, que de aquí a unos años podríamos pensar que podemos estar en mejores condiciones. En todo caso, nuestro titular tiene sentido, pues al fin y al cabo, eficiencia tributaria y aporte de las fortunas más grandes del Ecuador para salir de esta crisis. ¿Esa es una posibilidad, una alternativa, Napoleón? Desde mi visión, mira que los impuestos patrimoniales fueron algún momento denostados. Se decían, no, es que no impuestos patrimoniales porque los capitales viajan. Hoy no hay esa posibilidad de que los capitales viajen. ¿Por qué? Porque el impuesto patrimonial está en Argentina, está en Uruguay, está en el Brasil, está en Colombia, está en España, está en Alemania. El presidente Biden está pensando en incorporarlo a Estados Unidos. Si hemos escuchado bien las declaraciones del presidente Biden, dicen que se acaben los tax free, es decir, los regímenes donde se paga cero de impuesto a la renta. Y él le propuso al G7 y le dijo al G7, incorporemos un impuesto mínimo del 21%, porque no podemos seguir sosteniendo inmensas fortunas, a nivel mundial me refiero, pero también en el Ecuador grandes fortunas, con bajísima carga tributaria en muchos casos, en otros no. Hay que reconocer siempre que tenemos empresarios, grupos empresariales que hacen muy bien las cosas, que contribuyen con sus cargas fiscales y esos tienen que replicarse porque en el Ecuador sí tenemos empresarios de calidad. Lo que hay que incorporar a esta rutina, a este ejercicio de buena praxis, es aquellos que están fuera del marco de la ley, que son muchos todavía que en el Ecuador no se han arreglado. Pero sí, es posible. Creo que el mundo hoy nos manda un mensaje, dice, es necesario por una paz social, mi querido Fernando. Y esto yo lo vuelvo a insistir, yo le seguí muy de cerca al problema colombiano y créeme que con muchos abogados tributaristas de Colombia ya preveímos que iba a generarse un gran estallido social, una reforma de esa magnitud. Bueno, lastimosamente no nos equivocamos y Colombia tiene los días negros que ha tenido, que no nos pase como país eso. Y que eso debemos entender, que las grandes fortunas tienen que entender que es necesario su aporte, que la administración pública tiene que entender que es urgente una administración honesta y decente del fondo público, que los ciudadanos, los profesionales, todos los que tenemos alguna actividad económica, es necesario que cumplamos con nuestros tributos, no los evadamos. ¿Para qué? Para ahora sí exigir al Estado el cumplimiento de lo que queremos, ese gran plan, ese Plan Nacional de Desarrollo. Así que yo le espero y le apunto, mi querido Fernando, a que si hacemos bien las cosas como país, sí tendremos este círculo de virtudes que tanto lo anhelamos. Hace 20 años que podemos volver a pensar en que el país sí puede tener un camino de desarrollo. Ojalá se concrete. Y estoy confiado, y creo que la gran mayoría estamos confiados en que esto sí se pueda dar, apreciado Fernando. Vamos terminando, Napoleón. Solamente recordar que estas grandes fortunas se hizo, pues, con el concurso y el trabajo de los ecuatorianos, ¿verdad? Con la infraestructura del Estado, ¿verdad? Seguro. Todo ese tipo de cosas. Y hay otra cosa, a nivel internacional, los Estados Unidos, las grandes fortunas, los grandes ricos dicen que nos cobren más impuestos, dicen ellos, ¿verdad? Y ahora está el asunto también que se eliminen el asunto de los paraísos fiscales, que es otra forma, ¿sí? Son excelentes reflexiones, pero déjame comentar rápidamente las que nos planteas. Primero, el tema de, hay algunos empresarios díscolos, generalmente los que no están cumpliendo bien con sus obligaciones fronteras, porque yo conozco grandes empresarios que cumplen a cabalidad y lo hacen bien, pero hay otros que dicen, pero ¿por qué si yo genero esa riqueza? Se equivocan, yo les he dicho. El empresario rico que ha hecho dinero del banano, del atún, del cacao, del camarón, del café, de las rosas y de muchas actividades económicas, si es que cree que en este país no puede producir, entonces que se vaya a producir rosas en el África, a ver si la riqueza de esos suelos le produce lo que le produce el suelo ecuatoriano. Y el que no le guste
tener camarón en el Ecuador, entonces que vaya a hacer el camarón solo aquí en Colombia, para ver si saca el camarón de exportación de calidad que tenemos en nuestro. Y así con todos los productos. Así que cuidado, aquellos que todavía piensan que es virtud de solo el empresario, la riqueza, están absolutamente equivocados. Este país les permite generar esa riqueza porque es un país riquísimo, con gente talentosa y trabajadora. Segundo, lo que tú has dicho es verdad. Cuando Biden presiona por el pago de impuestos, muchos millonarios de Estados Unidos salieron y dijeron, sí, ¿sabe qué? Creemos que las personas millonarias los billonarios que le daban allá, tenemos que aportar más al Estado, a los Estados Unidos, a la riqueza, al IRS, al Servicio de Rentas Internas americano y por lo tanto a las finanzas públicas. Eso denotaba ya algo clarísimo, que hasta los billonarios entendieron que si es que no hacen una contribución, las cosas no son fáciles y el país no va a salir. Y tercero, mira, hay una declaración de Bill Gates, el dueño de los hombres más ricos del mundo, y él dice, se divorcian, ¿no es cierto? Y llegan a una conclusión de que faltaba cerca de un 40% de su patrimonio. Y cuando le pregunta, le dice, ¿dónde está el 40%? Usted está escondiendo porque no aparece en la división de bienes a propósito de su divorcio. Y él dice, vea, yo he acumulado tanto acumulé que llegué a un momento en que comencé a donar. Y aquí están mi lista de donaciones. Y era un 40% del patrimonio donado. Y él hacía una reflexión, decía, y ahora me doy cuenta que hiperacumular es un error. Porque tengo tanto que ya ni siquiera lo necesito. Tanto que tengo que comenzar a distribuirlo vía donaciones. No, el mundo está equivocado hoy. No debe ser vía donaciones. Debe ser mediante recaudos tributarios, mediante régimen tributarios, para hacer lo que tú decías, Fernando, trasladar a las personas que menos oportunidades han tenido esta riqueza y satisfacer sus necesidades. Mira, los chicos en el Ecuador no tienen acceso a las universidades, no tienen acceso a salud pública, tenemos un problema de pandemia, etcétera. Este es el bálsamo que necesitamos. Y creo que has hecho estas 3 reflexiones que son materia de estudio. La hiperacumulación, esta denodada interés de evadir el impuesto y este sentido de que la riqueza no se construye solo con las buenas ideas empresariales, sino con la riqueza efectiva de las naciones. Así que muy interesante como para ponerle tapete de análisis también en nuestro país, mi querido Fernando. Que sea un mensaje directo e indirecto para todos los empresarios del país, especialmente aquellos que no están haciendo bien las cosas. Y felicitar y respaldar y pedir que se multipliquen aquellos empresarios que sí hacen bien las cosas, apreciado Fernando. Bueno, concluimos diciendo que lo que se espera que el presidente Lasso dé buenas señales, de confianza, ¿verdad? Y esté dispuesto a solucionar pensando en las grandes mayorías. Porque ponemos a pensar, Napoleón, si el pueblo come, si el pueblo trabaja, los ricos van a seguir teniendo también su fortuna, pues. Si no, ¿quién trabaja? ¿Quién les da la fortuna? Pero seguro, mi estimado Fernando, aquí ese debe ser el círculo de virtudes donde generamos empleo, pero empleo de calidad, sin precarización, con seguridad social, con capacitación. Y el trabajador también se prepara cada día más, busca otro arte, otro oficio, otro idioma. Y es una mano de obra más capacitada, más tecnificada. Y por lo tanto el empresario genera más riqueza y paga más tributos al Estado, y el Estado recibe esta plata y la administra de forma correcta y nos justifica. Y entonces hacemos un círculo de virtudes que es, por ejemplo, lo que tienen los países nórdicos, donde las cargas fiscales llegan hasta el 67%, como es en el caso de Noruega, de todos los ingresos, pero los empresarios lo pagan porque saben que tienen seguridad ciudadana, empleo, salud, educación, vivienda, vialidad, etcétera, etcétera. Un país que ahí hay que buscar dónde están los defectos, porque son sociedades casi perfectas. A eso tenemos que aportar. ¿Podemos en el país ser un país de ejemplo latinoamericano? Definitivamente sí. ¿Y podemos ir adelante? Segurísimo. Estoy convencido. Este país tiene 2 reservas: tierras fértiles y ciudadanos trabajadores. Esas son las reservas más importantes que tiene el Ecuador. No las petroleras, no las mineras, que nos van a ayudar, pero las que nos van a salvar son estas reservas de riqueza, de suelos y de capital humano, mi querido Fernando. Muy bien, muchísimas gracias, Napoleón, y decir finalmente que no es hora del neoliberalismo y del capitalismo voraces. Es hora de pensar socialmente para que haya justicia en nuestros países. Napoleón, muchas gracias, buenas noches, muy amable. Bueno, saludos, Fernando, saludos, Galo, saludos a todos los queridos amigos. Un fuerte abrazo.
Hasta siempre, Napoleón, muy amable. Hemos conversado esta noche con el abogado Napoleón Santa María, experto tributario, quien nos ha dado algunas pautas, algunas reflexiones respecto al asunto tributario y de cómo hacer para que haya justicia tributaria, haya redistribución de la riqueza en nuestro país para salir de esta crisis que nos está realmente matando, nos está realmente ahorcando. Galo, buenas noches. Buenas noches, gracias Fernando. Sí, ahí está la solución, la unión y la ayuda a los que más necesitan. Pensamiento Crítico llegó gracias al gentil auspicio de Panadería y Pastelería La Unión, en la mesa de los quiteños desde 1988. Gracias a su sintonía, amigos seguidores de GAFA TV Ecuador. Hasta mañana. Somos GAFA TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.